Tu hija es autista y todo lo que sabías deja de servir. Bego Prados lo cuenta claro. No es fácil, pero se puede hablar con humor y ser muy felices. Autora de No pasa nada, Bego rompe tabúes sobre la crianza atípica y nos explica por qué no hay que tener miedo a la realidad. Para que sigamos trayendo voces tan valientes y honestas como la de Bego, haznos un favor. Dale a me gusta y suscríbete. Este episodio ha sido posible gracias al apoyo de todoespecias.com. Y ahora sí, empezamos con las 5 preguntas rápidas. ¿Qué 3 palabras definen mejor qué haces o a qué te dedicas? Escribir, cuidar, crear. ¿Qué 3 palabras definen mejor quién eres o cómo eres? Optimista, pesada, divertida. Al recibir el diagnóstico de autismo de tu hija, ¿qué 3 cosas te hicieron sentir que estaba saliendo de algo que comentas en tu libro, de ese Matrix? Pues diría desamparo social, o sea, desamparo social, soledad institucional y desconocimiento. ¿Qué 3 mitos de la maternidad perfecta hacen más daño a familias con hijos autistas? Querer es poder, el amor todo lo puede también. Y luego algo así como cada niño tiene su ritmo, ¿no? Y solo hay que acompañar ese ritmo, ¿no? Todas esas fórmulas. La última de la ronda rápida. ¿Qué 3 motivos hacen que no pasa nada, que es el título de tu libro, sea más bien una frase de guerra más que una de consuelo? ¿Qué 3 motivos? Yo pienso que 3 motivos serían el humor, el orgullo y un poco el empoderamiento desde la derrota, ¿no? Desde eso que parece una fallida y que no lo es. Muy bien. Pues hasta aquí la ronda rápida, ya te libero, ya podemos ir más relajaditos. Vamos a hablar de muchas cosas, de muchos temas. Vamos a hablar al final del futuro, del diagnóstico, que me parece un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar mucho de maternidad, de padres con hijos autistas. Vamos a hablar también de la máscara, que lo vamos a relacionar un poco con la otra activista que comentábamos con Vanessa Almeida. Y vamos a empezar hablando sobre esas primeras señales que ven los padres en su hijo, que lo hacen empezar a sospechar de, oye, pues a lo mejor mi hijo es autista. Esas primeras señales, ¿cómo fueron en vuestro caso? Que creo que surgieron en un viaje y demás. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Vamos a ver, yo pienso que esto es muy importante decirlo siempre. Cada persona autista tiene un desarrollo, digamos, distinto. Lo que pasa que, por supuesto, decir cada persona es única, porque cada persona autista es única, al final te quedas en nada, ¿no? O sea que sí que hay ciertas generalidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autismo, digamos, dentro del panorama diagnóstico actual tendrías como 2 grandes bloques, ¿no? Que sería de un lado la comunicación, el lenguaje, ¿no? Comunicación, diríamos. Y luego tendrías el otro bloque, que es eso que se llama, hay gente que se pone los pelos de punta, que sería como los intereses restringidos, las dificultades de carácter más social. Bueno, los intereses restringidos, perdón. Entonces, en el caso de nuestra hija, sobre todo, lo que notábamos era sobre todo cuestiones de carácter en la comunicación, en la interacción social. ¿De acuerdo? Nuestra hija tuvo un desarrollo, para que nos entendamos, en términos de normalidad, ¿verdad? En términos físicos, en términos de hitos de desarrollo motor, mucho estaba dentro de ese patrón típico, ¿de acuerdo? Pero en el caso de la comunicación, en la interacción social, eso era distinto. Lo que sucede es que no es algo que sea de repente, sino que es un proceso largo. O sea, incluso cuando hablamos de discapacidades que pueden ser muy importantes, un bebé al nacer puede ser indistinguible de los demás. Sí. Y el autismo no es algo visible. Entonces, ¿qué sucede? Pues que nuestra hija pues fue digamos, haciendo su proceso madurativo, pero sí que es cierto que hay unos hitos del desarrollo que son muy evidentes, especialmente a partir de los 18 meses, y que tienen que ver con la comunicación, ¿no? Con cómo ya empiezas a conectar quizá palabras, la emergencia de ese lenguaje oral, el uso de ese lenguaje, gestos, la comunicación también, primero es muy gestual, está la comunicación conjunta. Todo eso en el caso de mi hija, y hablo el caso de mi hija, pues era algo como que va, como se dice en inglés, under skin, ¿no? Por debajo tú notabas como algo que dices, esto no es lo mismo.
Lo que pasa que en ese viaje que antes me decías, ¿no? Que fue en Estados Unidos, con mucho esfuerzo, pues fuimos a Estados Unidos, ¿no? Y, y bueno, pues nuestra hija estallaba, ¿no? Y entonces, en ese viaje, pues en uno de esos momentos de estallido, que de hecho es con el que empiezo el libro, pues fue la primera vez que yo verbalicé a mi hombre, ¿no? A Mark, le dije, Mark, yo creo que John es autista. Pero como te digo, cada persona autista tiene su recorrido. Hay personas que eso no es tan evidente. Y lo que hablábamos antes del diagnóstico tardío, muchas personas descubren ser autistas incluso ya siendo adultos. Mm. Así que en el caso de mi hija, sobre todo fue el patrón, digamos, de la comunicación. ¿Qué edad tenía tu hija en ese viaje? En ese viaje mi hija tenía sus 18 meses. Entonces, una cosa que también fue muy significativa es que ese viaje lo hicimos junto a mi hermano, su familia, y ella pues íbamos con mi sobrina, que es 6 meses menor que mi hija. Mm. Entonces, aquella confrontación de cómo nuestra sobrina interactuaba, ¿no? ¡Guau! Fue súper evidente, ¿no? Es decir, em, en ese momento fue cuando ya, digamos, veíamos que había señales que, bueno, igual algo está pasando, ¿no? Pero luego ahí empezó otro proceso y es cómo transmites eso a tu pediatra Mm. y cómo tu pediatra interpreta eso, que ese es otro gran tema, ¿no? Que ya es la Mm. búsqueda del diagnóstico. Efectivamente, es decir, eso es un autodiagnóstico, digamos, es una suposición tuya por todo lo que tú sabes y demás, pero después hay un proceso médico en el que lo pueden Claro. diagnosticar al 100%, eso es como un diagnóstico exacto. Vamos a ver, el autismo hoy por hoy no existen marcadores biológicos, es decir, no existen pruebas médicas, ¿vale? No te puedes hacer un análisis de sangre, no hay análisis genéticos que determinen que eres autista. Otra cosa es que hay ciertos autismos que están vinculados a mutaciones genéticas concretas, pero aquí hablaríamos pues de determinados síndromes, por ejemplo, el síndrome X frágil, el síndrome de Rett, ¿vale? Eso es otro tema, ¿no? De ahí hablaríamos también de que no es lo mismo un autismo que se llama primario que un autismo secundario. Esto, por ejemplo, Daniel Millán, que es un experto en autismo en España muy importante, pues lo explica muy bien, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autismo, en definitiva, no te puedes hacer un test, repito, médico. Hoy por hoy el diagnóstico es de carácter clínico. Es decir, que básicamente lo que se hace es una observación de la conducta. Pero claro, primero tienes que saber cuáles son esas conductas o qué es aquello que parece ser define el autismo. De tal modo que lo que necesitas también es ese ojo clínico, es decir, una persona que sepa del tema. Y ahí es donde muchas familias y también personas adultas se encuentran con el desconocimiento, porque todavía hay un montón de clichés y de estereotipos asociados a lo que es, vamos a decir, el buen autista. Lo que hace que seas autista y lo que no puede ser que seas autista. Hay personas que todavía creen que una persona autista es una persona no verbal. Ya. Eso es falso. Personas autistas que hablan estupendamente y tienen un dominio del lenguaje maravilloso. O personas que todavía creen que una persona autista es una persona que tiene, ¡guau!, no mira nunca a los ojos. Una persona autista puede mirar a los ojos. Del mismo modo, una persona no autista, alista, que se dice, pues puede tener dificultades para mirar a los ojos. Y eso no Mm. significa, ¿no? O sea, que hay mucho desconocimiento en términos clínicos. Ahora vamos a hablar más de ese tema, pero antes, para terminar este primer bloque, Mm. volviendo al tema del viaje, estáis viajando, tu hija tiene como un berrinche, ¿no? Algo así he querido entender y Nuestra hija tenía como explosiones, ¿no? O sea, nuestra hija ya nació, gritaba muchísimo y nuestra hija, yo siempre decía que era nuestra pequeña bomba atómica, ¿no? Porque cuando estallaba no sabías muchas veces ni por qué, pero sobre todo lo más difícil era encontrar ese proceso de regulación, ¿no? mm, Yo que soy madre, soy trimamá, yo cuando tuve a mi segundo hijo me sentía, yo no sé qué edad tienes tú, pero ¿tú te acuerdas de He-Man sí, con el castillo de Grayskull? Pues mm, yo sentía que tenía el poder de Grayskull porque mm, podía consolar a mi hijo, era como mágico. En cambio con mi hija, y eso es una cosa muy dolorosa como madre, ¿no? Cuando tú sientes que no puedes ayudar a tu bebé. Yo con mi hija pasé por esa experiencia, que es bastante típica en madres que tenemos hijos pues autistas, ¿no? Entonces mm. sí, es eso, las explosiones. Y en ese momento, o sea, ¿cómo cambió tu vida, tu forma de entender la situación? 5 minutos antes no habías pensado, o a lo mejor sí, ¿no? Pero no lo habías verbalizado, ¿no? Y 5 minutos después de haberlo dicho a tu marido en el coche y demás, oye, pues a lo mejor nuestra hija es Uf, autista. ¿Qué cambio es el principal de esa situación? a ver, todo eso siempre es una montaña rusa, ¿no? Porque claro, no te levantas un día y dices, es autista y de repente ya coges un tobogán y todo es fácil, ¿no? No,
de algún modo primero va todo ese proceso pues de que tú eres madre primeriza, yo estaba en Ginebra también, te quiero decir que eres extranjero, también teníamos amigos, pero igual te falta el apoyo de la familia, te sientes un poco desorientado, totalmente con todo esto. Pero al margen de eso, además, vas teniendo tus dificultades. ¿Por qué? Porque de algún modo esas expectativas que tienes sobre lo que va a ser tu convivencia con tu bebé, bueno, son muy distintas, ¿no? Siempre la maternidad nos depara muchas sorpresas y por eso también es maravillosa, ¿no? La cuestión es que, claro, se va gestando toda esa incertidumbre, ese miedo. Y cuando empezaba yo a buscar, te estoy hablando de hace 12 años, cuando Mm. empezabas a buscar información, todo te llevaba al autismo. Y eso da mucho miedo. ¿Por qué? Porque yo que soy maestra, por ejemplo, esta es una de esas cosas también, tenía un desconocimiento total. Porque tienes un montón de estereotipos alimentados a través del cine, de la literatura, ¿vale? ¿Qué sucede? Sucede que, claro, entras en un miedo a lo desconocido, la discapacidad, el concepto de discapacidad, te da un miedo Mm. terrorífico, porque como madre, como padres, como madre, lo que tú quieres es que tu hijo pueda tener, ¿verdad?, la vida más independiente posible, más plena. Entonces ahí te caen también todos los estereotipos que tienes asociados a la discapacidad. De tal modo que, claro, nosotros fue un proceso de se te va desmoronando ciertas ideas y luego cuando lo verbalizas, bueno, eso también es un gran torbellino, porque desde que lo verbalizamos hasta que finalmente obtuvimos el diagnóstico, fue una cruzada del desierto, porque yo personalmente formo parte de ese grupo, yo y mi marido, ¿no? No tuvimos mucha suerte con nuestra pediatra. Cuando yo le transmití mis preocupaciones, me dijo literalmente que no me preocupara, que el autismo era una moda. No, Y no, lo fuerte no es eso, lo fuerte es que yo ahora que estoy en redes y tal, y tengo una cuenta todavía pequeña, pero hay mucha gente que me manda mensajes, ahí se está quedando como una comunidad muy bonita, ¿no? Em, Hay gente que sigue recibiendo estos mensajes. pero es literal lo que me estás diciendo, es Te como, estoy diciendo es literal, te estoy diciendo es literal. A mí mi pediatra me dijo, esto es que el autismo ahora está de moda. ¿Y qué sucede? Sucede que como tú tienes tanto miedo, te quieres aferrar a el criterio, ¿verdad? Yo tengo un enorme respeto por el personal sanitario, soy maestra y creo que somos dos bloques de gente muy maltratados socialmente, ¿no? Maestros y doctores, ¿no? Entonces tengo un gran respeto. Te aferras también a ese consejo que te da la pediatra, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo también, como tienes tantísimo miedo, es un poco como, yo no sé si eres muy cinéfilo, pero la película de Woody Allen, Match Point, ¿verdad? Por un lado piensas, la pelota pasará y no será autista. Y ya nos habremos quitado este miedo tan atroz a que sea autista. Pues no, resulta que mi hija se lanzó a la moda, se lanzó a la moda del autismo, ¿no? todavía sigue con la moda, ¿no? Sigue con la moda, sigue con la moda, sigue con No la sé, moda y sí, sí, la lleva muy fashion, sí. me ha llamado mucho la atención eso. Me esperaba otro tipo de cosas, pero bueno, lo de la moda, que está de moda, no me lo Y esperaba. sí, sí, se dicen estas cosas y a veces es sorprendente. De hecho, en el libro hablo de esto, ¿no? Hablo de primero, claro, y el desconcierto como madre, ¿no? En mi caso, hablo en primera persona, de no te esperas que tu maternidad va a ser así, además eres madre primeriza, wow, ¿no? Em, pero después de confrontar esas expectativas que tú tienes, porque por pocas expectativas que tengas, las tienes, ¿no? Aunque no sean muy elaboradas, siempre piensas cómo va a ser tu hijo o tu hija Mm. y piensas que en función de eso tú vas a ser un tipo de madre o de padre. Pero es que luego viene, bueno, es que tú no sabes cómo va a ser tu hijo o tu hija. La cuestión es que primero se te va desmoronando eso y luego cuando vas entrando por esa senda que nunca te esperas de, pero esto es autismo. Bueno, luego viene la parte de, bueno, pues a ver qué es esto del autismo. Y luego cuando empiezas a mirar qué es esto del autismo, de algún modo en los libros buscas casi respuestas para tu propio hijo, en mi caso mi hija, ¿no? Pero es que nuestros hijos no están en ningún libro. Al Mm. final tú tienes que confrontar que vives con tu hijo, con tu hija, ¿no? Que es autista y eso pues tiene unas implicaciones y bueno, es todo un camino. Te quiero decir, no es un camino fácil. O sea, yo en aquella carretera estadounidense con Monument Valley al fondo, que podría haber pasado Forrest Gump corriendo, dije, creo que John es autista. Pero luego no fue te levantas y lo tienes ya lo has, digamos, procesado. Es un proceso, es un Mm. proceso. Ya. Pues pasando al segundo bloque, al de las máscaras, que Mm, algunos autistas pues tienen. Por ejemplo, hablando con Vanessa Almeida, ella ujú. comentaba, incluso en la miniatura lo pusimos con una máscara, dice: "Tú ahora mismo no notas que yo soy autista,
porque yo estoy actuando, como que había aprendido a interactuar con las personas y evidentemente, pues, si a mí no me lo dicen, no lo sé. Y esa parte me llama bastante la atención porque es como estar continuamente, interpretando un papel para encajar con el resto de la sociedad. No sé si eso lo notas en tu hija, si se nota desde el principio, si es algo que no todos los autistas lo tienen. Yo pienso que en el caso de mi hija, claro, de nuevo, cuando hablamos de autismo hablamos de, o sea, oficialmente en los manuales psiquiátricos DSM estamos hablando de TEA, trastorno espectro autista. Cuando hablamos de Mm, espectro, pues tenemos que tener en cuenta que no todas las personas autistas presentan ni los mismos rasgos ni estos se presentan en la misma intensidad. O sea, que hay muchas asimetrías dentro de toda la comunidad autista, hay muchas asimetrías. En el CERN, mi pareja ha trabajado en el CERN muchos años, ya te digo yo que el CERN está lleno de personas neurodivergentes, pero específicamente de personas autistas. Y mi hija, pues, tiene un perfil, pues, mi hija ahora mismo no es candidata, te quiero decir, nosotros estamos viendo a ver si tendremos centro todavía para ella el año que viene, ¿no? No estoy pensando en que ella pueda hacer estudios universitarios o incluso, no sé, mi hija en estos momentos es candidata a ser todavía una persona dependiente. Te quiero mm, decir que hay muchas asimetrías dentro del colectivo y a su vez, cada persona autista puede tener muchas asimetrías, que eso es otra cosa muy interesante. Hay personas autistas que son brillantes, y no quiero caer en el mito del genio, ¿eh? Pero personas que realmente tienen una habilidad muy bonita para hacer muchas cosas, pero en cambio, bueno, igual para eso que tú dirías esto es evidente, pues no lo es. Y eso también es una cosa que forma parte del autismo. La cuestión es que relativo a las máscaras, mi hija yo pienso que tiene un comportamiento todavía muy espontáneo y en ese sentido más liberado de la presión social de comportarse de cierta manera. Pero en personas autistas, y especialmente en personas autistas, vamos a decir, dentro de los manuales diagnósticos, el autismo estaría en 3 niveles de apoyo. Entonces, especialmente en personas de nivel 1, que diríamos es menor nivel de apoyo, sí que hay esa mayor conciencia de carácter social, por lo tanto, entiendes mejor el código a nivel racional y quieres entrar en él. Yo a mi hija la veo liberada totalmente de esto. Te quiero decir que si mi hija tiene que hacer determinados comportamientos que mucha gente diría, ah, sí, es autista, es evidente, los hace. ¿De acuerdo? Mi hija no está en ese, no estamos en ese terreno de juego. Pero sí te puedo decir que cuando nosotros como padres, tanto mi pareja como yo, descubrimos que John evidentemente era autista y empezamos a leer sobre autismo, tanto mi marido como yo dijimos, vaya, tanto mi marido como yo tenemos, pero un montón de rasgos de claro. eso que forma parte del fenotipo ampliado autista, que se llama ahora, y que tiene que ver con eso, con un montón de rasgos que sin posiblemente o quizá hoy por hoy con las herramientas disponibles te comporte tener el diagnóstico, tienes un montón de rasgos que forman parte del espectro autista. Y de hecho yo cuando leí un montón de cosas, guau, lo del enmascaramiento es algo que yo me reconozco totalmente también. O sea, yo tengo el recuerdo de ser pequeña. Yo ahora, por ejemplo, soy una persona que mira muy bien a los ojos, pero yo cuando era pequeña era algo que me abrumaba enormemente. Si entraba en una sala, yo veía todas las caras a la vez y me ponía roja como un tomate porque me parecía como algo muy sobrecogedor. Y a mí me encantan las caras de las personas, pero creo que he hecho un proceso de aprendizaje de mirar a las personas a la cara, porque eso te permite también saber mejor cómo actúan, ¿no? Entonces, lo del enmascaramiento es un fenómeno que ahora está tomando mayor, digamos, importancia, porque, claro, el gran colectivo de personas adultas autistas ahora están teniendo un momento de atención, vamos a decir, clínica, porque hay un montón de gente autista que, digamos, sorteó todos los filtros diagnósticos cuando eran menores de edad. Y el enmascaramiento es algo que hay gente, por ejemplo, que dice, bueno, es que enmascarar, todos enmascaramos. Ya, pero hay una diferencia. Cuando una persona autista lo está haciendo todo el día y a costa de muchísimo esfuerzo. Y eso tiene otras implicaciones que en una persona, vamos a decir, no autista, o pues no tiene esas implicaciones que luego pueden tener a nivel de salud. Muchas personas autistas desarrollan cuadros de ansiedad o una gran fatiga debido a todo este proceso. Entonces, es muy interesante, sí. Ujú. Lo bueno, por ejemplo, también, como nos comentaba, Vanessa, es que cuando lo sabes, puedes actuar, en consecuencia, de forma distinta. Ya nos contaba un caso en el que tenía que ir a una fiesta, no sé si de cumpleaños o algo así, y era nocturna y algo así, y ella sabe que lo pasa muy mal. Y tiene que hacer un esfuerzo, pues no sé si por la pareja, por quién, por estar con ellos para no irse antes de tiempo y si se iba antes de tiempo lo tenía que justificar, entonces hizo ese esfuerzo. Pero al día siguiente dice que estaba muy mal. Es decir, como si
de energía, como si estuviera más constipado, o sea, algo que ese sobreesfuerzo le ha hecho sentir. Y lo hizo sabiendo que le iba a ocurrir eso, porque ya se conoce. Entonces, a lo mejor Claro. cualquiera de nosotros, a lo mejor, pues hace sobreesfuerzo por algo, pero bueno, a lo mejor mañana está mal o mañana no está mal, pero ella sabe que va a estar mal porque sabe que es autista y sabe las consecuencias que tiene de los actos que ella hace. Claro, y de hecho, una cosa muy interesante, yo en el libro, por ejemplo, tengo varios bloques, ¿no? Y uno de ellos es el que tiene que ver con aprender sobre autismo y el de reconocer a tu hijo, ¿no? Ujú. Porque tu hijo es el que tienes, no es el que tú pensabas que ibas a tener, ¿no? Y eso también es algo, es un camino de encuentro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo personalmente he aprendido muchísimo, no solo de mi hija, sino de todo lo que he leído sobre autismo, y mi calidad de vida ha mejorado gracias a ese autoconocimiento. Es decir, hay muchas cosas que las vas como incorporando a tu armadura, ¿no? Y eso parece que ya se fusiona contigo, pero no, eso tiene implicaciones. Em, y yo, por ejemplo, he incorporado ciertos hábitos, tengo mecanismos que antes simplemente por desconocimiento, pues no incorporé a mi vida y a mí también me suponía un gran esfuerzo. Yo sé que, por ejemplo, yo soy una persona sociable, ¿vale? Pero en dosis. Te quiero decir, soy así divertida y tal, pero a mí las grandes multitudes es algo Muy que bien. siempre me ha agobiado. Entonces, ahora entiendo por qué, ¿de acuerdo? Y yo pienso que aprender sobre esto es algo también fascinante, porque es que lo es. Todo lo que sea aprender sobre cómo funciona nuestro cerebro, cómo procesamos la información, tenemos un montón de presunciones sobre cómo hacemos esto. Y es algo muy bonito. Y no es nada raro que lo que nos pasó a mí y a mi pareja, pues muchas personas descubren que son también neurodivergentes, porque esto no solo afecta al autismo. Hay personas que descubren que son TDA porque sus hijos están en proceso de diagnóstico y Mm. empiezan a hablar de, pero esto es así, anda, anda, pues. Claro, de repente, de algún modo, el proceso de nuestros hijos también confronta tu propio proceso personal. Yo tengo un recuerdo clarísimo de cómo fue mi adolescencia. A mí en la adolescencia, en muchos sentidos, a nivel social, era como, por favor. O sea, yo fue un periodo súper difícil. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho, yo hacía atletismo, el atletismo, con esa regularidad, con el entrenamiento, esa rutina, a mí me ayudó muchísimo. Pero de repente entiendes por qué. Y creo que eso es muy bonito también. Creo que eso es muy bonito. Hay algo que intento leer entre líneas, pero no lo consigo, te lo pregunto directamente. A partir de tu hija, eh, Ujú. ¿notas en ti que tiene algunos rasgos que Sí, sí, que son sí, sí, que son sí. Sí, o sea, yo soy, de hecho, lo que me sucede, por ejemplo, mi pareja en ese sentido, mi pareja pues tiene más el estereotipo para que nos entendamos, ingeniero, trabajador del ser, ¿vale? Mi pareja, él dice, esto vengo a mí, me da igual. Y me parece fantástico, está muy bien. Entonces, en mi caso, yo he hecho también mi proceso, ¿no? Después de muchos años con mi psicóloga y he tenido un montón de intercambio con esto y digamos que el asunto es, cuando hablamos de personas adultas, y esto no sé si Vanessa te lo explicaría, ¿qué sucede? Sucede que mucho de cómo se lleva a cabo el diagnóstico cuando hablamos de autismo está muy centrado todavía en infancia. ¿Qué mm, sucede? Que la conducta, claro, la conducta es más espontánea en la medida que somos más pequeños. Después se produce todo ese proceso donde ya puede ser difícil separar la paja del trigo. Si a mí, por ejemplo, alguien me viera, diría, usted mira, usted tiene dificultades para mirar a los ojos. No, pero es que lo he aprendido. Tienes que mm. hacer casi ese recuerdo de cómo eras de pequeño. Yo, por ejemplo, tengo el recuerdo de ser pequeña y yo todavía tengo grabados libros infantiles aquí en mi cabeza. Porque mi madre, claro, uy, te pasabas horas mirando ese libro, por supuesto. O tengo el recuerdo de cómo eran, por ejemplo, las baldosas del suelo de la cocina, imagínate, ¿sabes? De un piso. Te quiero decir, ¿por qué? Porque te encantaban esos patrones. Pero ¿qué sucede? Sucede que te conviertes en una persona adulta. Has ido, digamos, navegando por la vida. Y luego cuando hablamos de autismo, no olvidemos, estamos hablando de un espectro. Cuando hablamos de fenotipo ampliado autista, muchas personas que pueden tener muchos rasgos no tienen por qué tener después, vamos a decir, grandes dificultades en tareas más ordinarias en la vida. ¿Por qué? Porque está ese frágil equilibrio. Yo, gracias a mi hija, he incorporado aspectos en mi vida que me han facilitado la vida. Entonces, por ejemplo, cuando hablo con mis psicólogas, un poco ella me dice, bueno, pero ¿tú crees que necesitarías el diagnóstico? Bueno, eso también es algo que hablo en el libro. ¿En qué momento una persona necesita el diagnóstico? Como dice Temple Grandin, todavía pues
igual habrá un momento donde te harán un escáner, imagínate, ciencia ficción, y podrás ver claramente si una persona es neurodivergente o neurotípica. Yo iría corriendo a hacérmelo. ¿Qué sucede? Sucede que cuando ya te plantas en cierta edad, es, es mucho más difícil. Pero en cualquier caso, repito, conocerse es muy bueno. Y luego no solo eso, normalmente tú descubres que tienes un montón de rasgos, pero esto no es algo que venga solo contigo. Normalmente es algo que está presente en la familia. Y es interesante, está muy bien, porque todo tiene su pro y su contra. Uno de los rasgos así también como muy común es el hiperfoco, ¿no? Que es lo que tú decías, a lo mejor de quedarte Sí, mirando la baldosa o leyendo un libro y eso que lo recuerdas en tu infancia entonces. sí, yo recuerdo eso y todavía tengo eso. Es decir, pero de nuevo, el hiperfoco. En el caso de mi hija, por ejemplo, su hiperfoco. El hiperfoco de mi hija. Mi hija, por ejemplo, yo no soy nada fashion victim, tengo un armario lamentable. Entonces, mi hija, pues, le gusta ir a mirar mi ropa. Tengo mis camisetas y mis cosas. Entonces, mi hija le gusta ver mis camisetas. Eso le encanta. Y se puede pasar allí un buen rato. Otra persona, igual su hiperfoco pues le encantan, no lo sé, los coleópteros o los marsupiales y sabe todo de ellos, ¿no? Te quiero decir que ese hiperfoco tiene más que ver con, obviamente, con una pasión, ¿vale? Por algo muy concreto y en función de cuáles sean tus características, claro, pues eso puede desarrollarse más o puede ser una cosa menos. Es decir, mi hija, pues por ejemplo, mi hija también ahora le gusta la cocina y determinados programas de cocina. ¿Se convertirá eso quizá en una vía profesional? Sería fantástico. Lo que quiero decir es que el hiperfoco tiene que ver con esa capacidad de concentración en algo muy analítico. Y eso también tiene sus virtudes. Cuando te pones a hacer algo, te pones a hacer algo. O sea, el deporte, o sea, nuestra especie, si no tuviéramos esa capacidad, no tendríamos arte, no tendríamos tecnología, es que no tendríamos ni deporte de élite. Una persona que quiere hacer algo, ¿ya? Tiene que tener ese punto. Lo que pasa es que todo eso es un equilibrio frágil. En el libro, por ejemplo, una cosa que a mí me parece muy, muy fascinante, y esto Temple Grandin lo explica muy bien, y no es la única, claro, en términos genéticos, parece que muchos de los genes que están implicados en nuestra creatividad, de algún modo, también vienen con su dark side, y eso pueden también estar implicados en otro tipo de movidas. No es nada raro que personas que pueden ser muy creativas o dotadas intelectualmente, quizá también puedan tener pues más predisposición a tener cuadros depresivos, a otro tipo de movidas, ¿no? Entonces hay ese frágil equilibrio y, y es algo que forma parte de nuestra especie. Y saberlo, pues no solo es bueno para juzgar mejor al prójimo, para entendernos mejor, sino también para decir, bueno, lo importante es qué podemos hacer para que todo el mundo tenga la mejor calidad de vida posible, sea como sea, ¿no? Para cerrar el bloque con Vanessa, que te tiene que estar pitando los oídos, lo estamos Ay, mencionando pobrecita, no, hombre, no. lo estamos mencionando para bien. Sí, hombre, sí. Ella comentaba sobre el hiperfoco, comentaba, bueno, dos cosas. Por un lado, que no lo podía controlar, es decir, ella tenía que escribir un libro que le habían propuesto o algo así, y dice, y a mí, pues, incluso, pues, a lo mejor se me olvidaba que había quedado con gente, o incluso recoger a algún hijo y no estaba en ese momento pensando, se lo tenían que decir, y estaba ahí como muy centrada. Dice, no es algo que pueda controlar. Si lo pudiera controlar, sería como un superpoder, porque yo lo utilizo cuando quiero, y si Claro, no lo total, puedes total. controlar, pues te ayudan a hacer en ciertas cosas, pero en otras cosas, pues a veces te pueden incluso perjudicar. Y otra cosa Claro, que te quería comentar sobre esto era que decía algo muy interesante, decía que es una pregunta un poco dolorosa. Le preguntaba si no fuera autista, si hubiera conseguido los logros que ha conseguido, de campeona del mundo de vela, alpinista de élite, y decía que, bueno, que es una pregunta un poco dolorosa porque ella no sabe cómo hubiera sido sin ser autista, entonces pues no sabría responderlo, pero que es algo que ella misma se autoevalúa, se pregunta, que tiene en mente, es algo en lo que piensa, pero que, bueno, que no tiene una respuesta fácil, pero dice que en su caso sí tiene respuesta, y ella decía que no, que sin ser autista no hubiera conseguido lo que ha conseguido. pero es que esto, Temple Grandin, por ejemplo, ella lo dice, ella tiene una frase muy famosa, no sé si fue en un TED, pero lo dice en sus libros también, o sea, si pudiera chasquear los dedos y quitar, digamos, ya no soy autista, ya lo dice con orgullo, para nada. Es No. decir, no lo olvidemos, el autismo, lo que pasa que lo doloroso del autismo es que hay personas que hay en situación de gran dependencia, Mm. ¿vale? Y eso es un poco lo que
a mucha gente que no entiende lo que es el autismo, rompe los esquemas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un bloque humano, vamos a decir, muy heterogéneo. Y hay personas que pueden estar trabajando en Silicon Valley, en el CERN, personas que no hace falta que te hablen de Silicon Valley, personas que pueden tener una vida dentro de personas que tienen familia. Mm, y personas pues, que están en situación de gran dependencia. Y entre esos esquemas hay un montón de gente diversa. Pero el autismo tiene muchísimas virtudes. O sea, es que, repito, nuestro desarrollo como especie no se entiende sin las personas neurodivergentes y sin los genes que están implicados en las neurodivergencias. Y lo que hablamos del hiperfoco. Yo soy una persona, por ejemplo, yo soy una persona con muchas centellas, ¿no? Como yo digo, chisporroteando. Mis hermanos me dicen, es que a ti se nota que te chisporrotea la cabeza, ¿no? Entonces, yo no soy una persona nada metódica. Cuando escribo, lo mismo me he levantado a las 3 de la mañana. Y tiene que ser a esa hora, porque no me puedo deshacer de eso. Entonces, eso hace que también puede que sea muy genuino, pero claro, ¿cómo compatibilizas eso con la vida moderna? Que ese es otro tema. La vida moderna está hecha, y ahora más que nunca, a través de una rueda muy metódica, donde las cosas son muy... Esto no es natural. Nuestra especie no estaba con esto. Y no hemos cambiado tanto de cuando estábamos, vamos a decir, pues todavía recolectando y demás, ¿no? Pero la vida moderna, em, claro, todo está muy sometido a eso. Y en eso no todo el mundo encaja igual. ¿no? Cumplir unos horarios, ¿no? Si te tienes que levantar temprano, no te puedes levantar a la hora que a ti te gustaría para eso, ¿no? Para escribir, vamos. Todo tiene, vamos a decir que todo está muy pautado, incluso el ocio, ¿no? Bueno, cuando yo digo el otro día puede ser hace meses, ¿no? Ahora se habla incluso de que las agendas, ¿no? De ocio, o sea, las cosas han perdido muchísima espontaneidad, en el sentido de que incluso programar una cena con un amigo, todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Porque todo está muy tac, 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 tac. Ya. Y a nivel de estímulos, es decir, yo recuerdo cuando fuimos a Estados Unidos y fuimos a Las Vegas. Mi hija es que era espectacular. Mi hija estaba en el carrito, de esas pocas veces que podía ir a la sillita, y los ojos como platos. Claro, tú imagínate. Pues Pero sí, Las sí, Vegas, evidentemente, eso es un invento pues, de los años 40, ¿vale? O el Tokio actual, pues no tiene nada que ver con el del siglo pasado, ¿no? mm, Entonces, todo eso, claro, también pone a prueba determinadas personalidades, ¿no? Con sus pros y con sus contras. totalmente. Pasando de bloque, que hemos hablado ya un poco de la maternidad, pero para centrarnos un poco más en ese tema, ¿por qué crees que hay tan pocos libros sobre para eso, para padres con hijos autistas o cualquier otro tipo de discapacidad? Es como que hay poca información. Supongo que ahora habrá más que antes, que hace unos años, pero no es como común, ¿no? A ver, libros, eso también lo digo, lo explico en el libro, ¿no? Porque cuando yo decido escribir y me lanzo, ¿no? Con ese hiperfoco, vamos a decir, me digo, venga, voy a liarme con esto. Libros clínicos, y especialmente si hablas de autismo somos un club grande, ¿vale? Ni que nos quedásemos en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es más la cifra, es un 1% de la población mundial. Un 1% es un huevo de gente. Entonces, ¿qué pasa? Si tu hijo recibe un diagnóstico de autismo, es más que probable que puedas encontrar manuales. Manuales y un montón. Y está bien que haya, ¿no? Es necesario. Son libros necesarios para aprender y para ir informándote sobre cómo se ve el asunto, ¿no? Después lo que sucede es que testimonios cada vez hay más, pero libros que analicen, vamos a decir, o que ofrezcan una mirada más, vamos a decir, sociológica de las implicaciones que tiene tener un hijo, ya no específicamente autista, sino con discapacidad. Yo pienso que el mercado ahora literario o editorial, bueno, aparte de la saturación que pueda tener, la maternidad es un gran temazo. Y ahora hay muchísimos libros sobre maternidad, sobre crianza, pero aún así, y esto es algo que yo he comprobado, la maternidad de un hijo, una hija con discapacidad, vamos a pasar, es un enorme tabú. Sigue siendo un tabú. ¿Y qué sucede? Sucede que yo sabía que cuando hacía el libro me metían un berenjenal. ¿Por qué? Porque estás hablando de algo que remueve a muchísimas personas em, y algo que no deja de estar tan lleno de tabú que, claro, a ver cómo lo escribes, ¿no? Pero por otro lado, digo, yo vivo en el berenjenal. Entonces, pienso que hay pocos libros precisamente por eso, porque todavía, aunque yo creo que se va desmitificando, hablar desde el tabú da miedo.
da miedo. Y más cuando todavía hay gente que tiene mucho miedo de la palabra discapacidad. ¿Discapacidad? ¿A qué te refieres? ¿No? ¿Discapacidad? ¿Entendés? Y entonces, claro, la crianza, por otro lado, es un gran mercado. También ahora estamos en un mercado muy basado en el método, ¿verdad? Todo el mundo quiere un método para mejorar la excelencia. ¿Qué pasa? Pues que cuando estás hablando de un hijo con discapacidad, bueno, ahí, hombre, claro que quieres mejorar, por supuesto, pero te quiero decir que vamos a decir que los objetivos que tienes como familia no son muchos, no son los que a veces encontramos en muchos de estos libros. Yo, Ya. como digo, yo estoy cansada del concepto estimula a tu hijo. Oye, yo lo que quiero es educar a mi hijo y que sea lo más feliz posible. Estimular, ¿qué quiere decir esto? Entonces, cuando además tienes un hijo que estás pensando, bueno, mi hija será, que decir, ya estás en otra liga. Mi prioridad es que mi hija esté bien y que pueda ser un día, pues que tenga una autonomía. Que si ya te mueves en otra liga muy distinta. Entonces, claro, ¿quién se puede lanzar a escribir determinado libro desde dentro del berenjenal? Eso reduce las posibilidades. Mm. ¿Sabes? En mi caso, es maestra, me gusta escribir, pero eso reduce la posibilidad de dejar relatos. Y es muy necesario dejar relatos, porque si no, tenemos un poco los relatos, entre comillas, de siempre. Y estos temas se van quedando siempre como en la cuneta, como yo digo. La maternidad, estas maternidades se van quedando apartadas y no, son muy reales y las vive muchísima gente, no solo de la mano del autismo. Es curioso lo que comentas de eso, de que hay muchos libros que se enfocan en métodos, Sí, en optimizar, como optimiza a tu hijo, mejora la totalmente, es productividad. la vida optimizada, o sea, es la vida optimizada. Estamos en un proceso donde está tu mejor versión. Oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Haré lo que pueda. Pues, me parece que, mira, ya está bien, ¿no? Me parece que estamos muy, pero claro, también eso forma parte de nuestro tiempo, ¿no? Hay una mirada muy individualista, y en una mirada individualista, y además vinculada al consumo y a la excelencia, pues claro, el mejor discurso es el discurso de que si tú quieres, tú puedes, porque si tú haces esto, conseguirás esto. Entonces, claro, yo qué sé, eh, hay discursos actuales, pero eso ya nos iríamos a otro tema más de carácter sociológico, ¿eh? Donde vamos a decir que se hace un llamamiento muy al individuo, dejando de lado que, señoras y señores, somos individuos, pero formamos parte de la comunidad. Las personas no solo dependemos de nuestra biología, también dependemos del entorno. Mm, Pero hay ciertos discursos, desde luego muy interesados, donde no se quiere hablar del entorno. De tal modo que, claro, pensamos que el individuo tiene la única responsabilidad, primera y última, del destino de su vida, cuando sabemos que no es así. O sea, el individuo es biología y entorno. Al 50-50, por cierto, esto es un empate técnico, pero hay toda una mercadotecnia centrada en si tú quieres, tú puedes. No, perdona. Yo si quiero, primero es lo primero, tengo que querer. Pero si vivo en un barrio periférico ya. con mucha violencia, donde no hay una cancha de baloncesto, pues señoras y señores, este 50% de mi vida está un poquito precario. ¿Podemos hablar de esto? No, hombre, no. Hablemos de querer es poder. O sea, que detrás de eso también hay todo tema. No, recuerdo también una chica que entrevisté que imita a Amy Winehouse, Mm. que es chilena, y comentaba algo así como sobre la presión, y ella decía: "Pero, ¿por qué tengo que hacer algo grande?". Es decir, yo solo quiero cantar, Total. imitar, y está como forzada, y hablando de los Sí, concursos de televisión y demás, a que tiene que hacer algo grande, muy grande, si no, no vale lo que está haciendo, ¿no? totalmente. Y hablando y retomando el tema de la maternidad, yo pienso que nuestros padres, o sea, yo no sé, yo soy del 78, ¿vale? O sea, que yo tuve mi infancia en los salvajes 80. O sea, nuestros padres estuvieron muy liberados con todo su pro y su contra, ¿vale? De cierto, vamos a decir, mercadotecnia y de cierto método. Repito, con todo su pro y su contra. Yo pienso que la maternidad, pero no solo la maternidad, sino se ha convertido en eso, lo que decías antes muy bien, ¿no? En toda esta optimización. Y, y esa optimización se te desmorona cuando tienes un hijo con una Mm, discapacidad. Porque, señoras y señoras, pues no tenemos una varita mágica. No la tenemos ni con hijos o hijas, porque las personas no somos robots, una cosa orgánica. Entonces, esto de algún modo, no sé, no quiero decir una palabra fraude, ¿no? Pero salvando todas las distancias, mi hija es autista y hubo un tiempo donde no sabíamos, cuando era pequeña, ¿verdad? Pues si dejaría el pañal. No sabíamos si tendría control de esfínteres, ¿vale? Y entonces ahí entras en esa senda de, ostras, a ver qué va a pasar. Bueno, nuestra hija es muy autónoma a ese nivel
Bueno, digamos que en nuestro tablero de juego tenemos unas dificultades y hay otras que son más fáciles. Yo jamás, en mi libro no doy un solo consejo, jamás daría un consejo a nadie sobre cómo dejar el pañal, porque sé de buena tinta que eso no solo depende del método, ¿de acuerdo? Hay familias que de verdad hacen lo imposible por sus hijos e hijas y no todo es querer, no. Hay otro concepto que tú mencionas, que es el de mamá marrón. Ah, sí, sí, Para sí, mamá marrón. esos padres, no sé si padre o madre que como a lo mejor huir de todo, ¿no? En algún momento o algo así, ¿no? ¿Qué significa Lo eso? que tengo un capítulo que empieza mamá rosa, mamá marrón. Digamos que el libro está compuesto a través de anécdotas. Las anécdotas son siempre la excusa para presentar el ensayo. Por ejemplo, cuando hablo del tema de los médicos y de las primeras trabas que hay para el acceso al diagnóstico, ¿no? Yo explico la anécdota en la que yo por primera vez le dije a mi pediatra que creía que mi hija era autista, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la anécdota y después viene toda la parte donde muestro estudios que hablan de que lo que me pasó a mí no es algo, no soy una seta, sino que le pasa a mucha gente, por desgracia. Entonces, lo de mamá rosa, mamá marrón, viene a hablar de esa confrontación entre la maternidad estereotipada rosita y la maternidad del día a día, que puede ser un poquito marrón, que puede ser un poquito marrón, color churrete. Mm, Entonces, explico una anécdota que acaba marrón para hablar precisamente de cómo confrontas esa maternidad real, con sus marrones, su tono, en fin, ¿no? Con esa maternidad rosa que todavía vemos, pues, en redes. Yo creo que en redes está cambiando, ¿eh? También encuentras cada vez más gente, madres, que están mostrando una maternidad más. Venga, hombre, ¿de qué mm, estás hablando? Pero todavía, y esto no es que lo diga yo, porque claro, hablo a través de personas que han hecho grandes estudios sobre eso. Por ejemplo, Sarah Peterson dedicó un libro muy detallado a hablar del tema de las mamás influencers, ¿no? Y entonces ella habla de cómo al final el algoritmo, aunque hay muchos esfuerzos también cada vez más por mostrar una maternidad más humana, más real, pues el algoritmo sigue beneficiando aquellas maternidades, aquellas cuentas de madres donde se fusiona de nuevo esta idea de la mamá guapa, la mamá perfecta, la mamá en su cocina divina, con sus niños también perfectos. Por supuesto, hay cuentas de maternidad, y lo vemos en Instagram, donde sale gente muy real. Pero si tú miras las cuentas que siguen teniendo más éxito, el concepto beauty mm, mujeres también suelen tener más éxito mujeres, vamos a decirlo claramente, mujeres que son más conformes a un modelo estético, mujeres más atractivas, ¿no? Esto es algo generalizado en cualquier cuenta de lo que sea, ¿vale? mm. O sea, la belleza siempre vende más. Entonces, el mamá rosa, mamá marrón es eso. Tú te conviertes en madre y no vas a parar a un mundo, una pradera maravillosa. Hombre, pues sí, está muy bien, claro que hay flores, pero también hay marrón. Totalmente. Hay también otro concepto que se utiliza para otras cosas, pero que también viene a cuento, que es el duelo. Sí, Dice ese proceso bueno, pues el hijo que tú, estás engendrando, el que esperas que vas a tener y que después, a lo mejor después, es otro y no es lo que esperaba, ¿no? Como ese duelo. el duelo es algo real, no se debe vivir desde la vergüenza, pero de nuevo, esto es un tema muy tabú. Mm, Pero es un tema muy tabú también porque socialmente nos interesa que siga siéndolo. Es decir, aquí entraríamos en el concepto de los cuidados, entraríamos en otras cosas, ¿no? Am, yo hablo del duelo, primero porque, repito, es algo que es real, que está estudiado y no solamente vinculado al autismo. Te quiero decir, las personas podemos tener muchos tipos de duelos, no solo por nuestros hijos, sino también por nosotros mismos. En estos momentos alguien está teniendo un accidente de tráfico y eso le va a cambiar la vida. mm. Entonces vas a tener que pasar por ese proceso de confrontar que la vida que tú esperabas que ibas a tener, tu día a día, pues ha cambiado, ¿no? Total, cuando hablamos de maternidad, de nuevo, esto es un tabú, porque por poco que pienses en cómo será tu hijo, de nuevo, pues tienes ciertas expectativas. Yo, por ejemplo, no vengo de una saga de doctores, pero hay familias donde son sagas de doctores. Eso significa que depositas en tus vástagos que se van a convertir en doctores. Yo creo que esto cada vez que está pasando más a la historia, ¿vale? Pero tú imagínate las expectativas de que tus hijos se conviertan, pues, en doctores o en carpinteros o en pintores, me da lo mismo, ¿vale? En mi caso, mis expectativas era, yo me decidí ser madre porque soy una persona que le gusta mucho los detalles, ¿no?
pues pensaba en pequeñas cosas, ¿no? Esos juegos, me gusta mucho explicar historias, ya se nota, soy un taladro, pues cuentitos, tal. ¿Qué pasa? Pues que luego me convertí en madre y mi hija pues no le interesaba nada de todo eso. Claro, eso se te desmorona. Entonces, el duelo es real y, por ejemplo, te tengo que decir que yo ahora que llevo la cuenta hace muy poquito de Instagram, mucha gente, y es muy conmovedor para mí, me ha enviado mensajes privados explicándome, gracias Bego Prados, vi un vídeo, pequeño vídeo que hablas del duelo porque yo siento esto y siento vergüenza al decirlo porque me da miedo que me juzguen como una persona que no quiere a su hijo. No, no es que no quieras a tu hijo. Yo a mi hija, madre mía, es que eso es obvio. Tiene más que ver con que, obviamente, hay cosas que nunca te las esperas. Yo, por ejemplo, mira, yo soy muy cinéfila, ¿no? Pues a mí Pulp Fiction me encanta, ¿no? Entonces, yo vi Pulp Fiction con 16 años, mi hija va a tener 15 este año, pues hombre, cómo me gustaría haber visto Pulp Fiction con mi hija. De hecho, cuando mi hijo Corso, el mediano, nació y tal, cuando estaba en Los Terribles 2, mi hijo me montaba, claro, los típicos pollos de 2 años, ¿no? Y yo pues tal, decía, bueno, hijo, algún día veremos Pulp Fiction. Y mi hijo un día me dijo, Pulp Fiction, no. Imagínate, Pulp Fiction. Pues la cuestión es, me encantará ver Pulp Fiction con mi hijo, claro que sí. Espero que suceda. Y con mi hija, pues bueno, no voy a poder ver Pulp Fiction. Entonces, ¿eso es un gran pesar? No, pero ay, qué guay sería. Por ejemplo, mi sobrina, la que nos acompañó al viaje a Estados Unidos, es muy conmovedor. Se habla muy mal de la adolescencia. La adolescencia mola, tío. Entonces, mi sobrina adolescente, pues yo ahora tengo conversaciones con ella, pues el otro día pues, me hablaba, ¿no? De que quiere ser doctora. ¡Ostras! Está guay. Entonces, yo a mi hija, no sé cómo decirlo, no la cambiaría por nada. Si no, no estaría aquí hablando contigo. Mi vida sería otra, pero ¡ay! ¿Cómo habría sido mi hija si el easy? Normal que te lo cuestiones. Y el duelo es algo cíclico. Sé que, por ejemplo, mi hija algún día, pues también será una chavala de 30 años, ¿no? Mi sobrina igual también, igual un día será madre. Te cuestionarás, ¿no? Y lo que te digo, a través de Instagram hay gente que me ha enviado mensajes muy conmovedores, porque es muy bonito que alguien te explique eso, ¿no? Quizá porque eres un desconocido, pero es significativo que esto es tan tabú que alguien es capaz de enviarte un mensajito de algo tan privado porque no encuentra ese lugar para decirlo, para decir, es que me pasa, siento un poco de pena por eso que mi hijo no es. Pues es natural, señoras y señores. Y es bueno hablar de ello. En mi libro también hablo de ello, hablo de este proceso de reconocer a tu hijo. Y, por ejemplo, hay un autista muy famoso, que es Jim Sinclair, esto en los años 90, él hizo es autista, no fue oral hasta los 12 años, tiene una historia también que flipas. Y entonces fue uno de los cofundadores del Autism Networking International, ¿vale? Es una gran asociación para personas autistas, gestionada por personas autistas en los 90. Y entonces él hizo un ensayo que es algo así, es Don't Mourn for Us, que sería como no llores por nosotros. Y es un ensayo donde habla de todo esto y se dirige más que a las personas autistas, se dirige a los padres y a las madres de personas autistas, diciendo, deja de llorar, o sea, llora por todo eso que crees que no te va a pasar, pero estamos aquí, no estamos dentro de una carcasa, porque él defiende que el autismo no es una especie de carcasa donde metes a una persona, sino que es algo que forma parte de la persona. Y creo que tiene mucha razón, pero ese proceso es real y no hay que negarlo. Hay que vivirlo tampoco, no sé, no hay que vivirlo desde la vergüenza. Hay que darle palabras. Totalmente. Me gusta mucho cómo lo hace precisamente por eso. Es un tema tabú, hay que tratarlo con respeto porque hay gente también que se puede sentir molesta puede producir cualquier tipo de emoción negativa, pero la verdad hay mucha gente que le ayuda y que sin esos pequeños comentarios que Ondan tú haces o que tienes en tu libro y demás, pues estarían pues más solas de lo que se pueden encontrar porque no hay nadie con quien hablar de esos temas tabú. Claro, y además, y eso es una cosa, mi libro, por ejemplo, el compañero de viaje es el autismo, pero el autismo no es el único protagonista. Yo siempre lo digo y en varias entrevistas, para mí es un tema crucial. Es decir, yo cuantas más familias conozco, gracias a mi hija, porque vamos al centro especial y demás, no importa de la movida de la que hablemos. Yo tengo amigos que igual también tienen hijos autistas, no tienen nada que ver con mi hija, porque ya hemos hablado del espectro, pero estamos, aunque tenemos tableros de juego distintos, estamos unidos por las dificultades sociales que encontramos, lo difícil que es el recorrido escolar, mil cosas, ¿vale? Eso nos une. Y luego con otras familias que tienen diagnósticos que no tienen nada que ver, nos encontramos con lo mismo. Por eso, al final, esto va más allá del autismo. Tiene que ver con que
hay un porcentaje de la población que, como tenemos ideas muy rígidas de lo que es la normalidad, hemos asociado la normalidad a eso que se da de manera más frecuente. Pero a ver, una persona con síndrome de Down es una persona absolutamente normal. O sea, un extraterrestre tendría claro que las personas autistas son normales. Lo que pasa es que nacen menos. Del mismo modo, nuestro parto, por razones evolutivas obvias, pues en nuestro bipedismo, la cadera, la cabeza que tenemos, nuestro parto es delicado. O sea, ningún hospital, ni el más puntero del mundo, te puede garantizar que no va a pasar nada. Eso no se puede hacer y no sé si jamás habrá la tecnología, porque forma parte de lo que somos como especie. Entonces, seguir negando que estas cosas pasan y además tratarlo como lo tratamos, que es, pues eso tiene consecuencias en mucha gente. Totalmente. Voy hablando un poco de tecnología también y del futuro, de este último bloque del diagnóstico. No sé si conoces a Autismo Burgos. ¿Has No, escuchado? autismo Burgos, no. Pues están haciendo algo bastante interesante con inteligencia artificial y para Ajá. diagnosticar, pues muy temprano, creo que en pocos meses, A través de que puede ser del traqueo ocular. Ah, pero esto ya efectivamente. hace años. Ya. Ah, de acuerdo, entonces esto lo van a implementar. Mi Bueno, hija, por ejemplo, en Ginebra participó en un programa piloto ujú, para, bueno, había gente pues en la Universidad de Ginebra que estaban intentando hacer vamos a decir, exacto, una herramienta para ver si siguiendo el tracking, light tracking, pues sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevan? Están avanzando bastante y precisamente eso lo conozco por Vanessa y están haciendo eso, pues que los niños con muy pocos meses le ponen como unos dibujitos, unos colores o algo, en función de para Claro. dónde dirige la mirada, de cuánto tiempo. Entiendo que la inteligencia artificial pues saca sus patrones y demás, y parece que tienen un diagnóstico pues alto en cuanto a diagnosticar en bebés. Y precisamente te quería preguntar por eso, si esto funciona al 100%, se consigue una tecnología que funciona así, ¿qué puede cambiar en la vida de los padres? O sea, tener un A diagnóstico ver, tan temprano. vamos a ver, yo pienso que, de nuevo, el diagnóstico temprano es muy importante, obvio, ¿de acuerdo? Porque sabemos que, y esto es algo que también hablo en el libro, em, lo que es obvio es que la plasticidad, vamos a decir, cerebral, neuronal, es mayor cuando somos más pequeños. A partir de ahí podríamos salir otro debate y eso no significa que solo aprendemos mientras somos pequeños. El aprendizaje es algo que va durante toda la vida, ¿vale? Entonces, claro que cuanto antes sepas el diagnóstico es mejor porque lo que dicen los estudios es que el pronóstico digamos, de calidad de vida de una persona eventualmente autista es mejor en la medida en que puede recibir también pues un soporte adaptado lo antes posible, aprovechando todo eso. ¿Vale? Pero eso no significa que todas las personas que hagan el mismo recorrido, imagínate, terapéutico, van a hacer exactamente lo mismo. Como siempre, pues está luego también la situación individual. Ahora bien, una cosa es que tú recibas antes el diagnóstico. Nosotros, por ejemplo, dado lo tarde que lo puedes recibir, no lo recibimos tan tarde. Al final, nuestra hija, desde que mi pediatra me dijo es una moda, hasta que lo recibimos, pasó un año. Y nuestra hija recibió su diagnóstico antes de los 3. Nuestra hija también, digamos que, para que nos entendamos, era un caso más evidente, ¿no? Dentro de esta mirada de lo que es el buen autista, mi hija era más evidente que otras personas que igual pasan más desapercibidas. Más allá del diagnóstico, lo importante es lo que viene después. Si tú recibes un diagnóstico, pero después en términos de adaptación social, recursos educativos, itinerario escolar, itinerario profesional, eso no cambia, tener un diagnóstico antes está muy bien, pero lo importante es lo otro. Yo siempre digo lo mismo. Es un poco como el embarazo. Cuando nos quedamos embarazadas, parece que el mundo se va a acabar en el parto. Y el parto es lo primero. Pues esto es lo mismo. El diagnóstico parece, oh, el diagnóstico. El diagnóstico es crucial, y lo digo en el libro. Pero el diagnóstico, si no recibe después dignidad administrativa, recursos, acompañamiento, se queda en una etiqueta. Y un diagnóstico no es una etiqueta. No es ya he clasificado a la persona, ya he dicho que a esta persona le pasa esto. No. Luego tiene que ver qué itinerario vital le damos a la persona. Es fantástico que en Burgos estén haciendo esto. Después lo que queda es la gran dificultad. ¿Podemos garantizar que todo niño, niña, autista o como sea, tenga un recorrido escolar digno? ¿O que deje de ser ya el infierno que es para las familias y para los chavales? ¿Podemos garantizar que cuando vamos al instituto, qué pasa en el instituto? Las adaptaciones desaparecen. Hay muchos chavales autistas que igual quieren ir a la universidad de adaptaciones. Eso es un campo de batalla. O en la formación profesional. ¿Qué recorridos damos después a las personas? Es que es ahí donde hay un montón de cosas que hacer.
voy a comentar una tontería, pero me ha venido a la cabeza, porque la Verás. comentaba precisamente ayer, sobre las adaptaciones en el instituto, en la universidad y demás. Yo soy zurdo, escribo con la izquierda, y precisamente yo me encuentro bueno, me encontraba inadaptado cuando estaba en el colegio y Total, sí, cuando sí. estaba en el Yo tengo el instituto. recuerdo. Yo tengo el recuerdo de compañeros míos, poquísimos, que eran zurdos. Era un temazo. Claro, es que por ejemplo las mesas, iba a los exámenes que te ponían las mesas en la parte derecha para escribir. Yo tenía que escribir así una cosa muy rara. En las tijeras también. Yo, por ejemplo, soy más raro porque yo corto con la derecha, pero escribo con la izquierda. Pero recuerdo compañeros que eran zurdos y cortaban con la izquierda y no se corta igual con una tijera para diestros que para zurdos. No, Y cortaba mal, entonces el otro día incluso lo vi en un vídeo, cuando lo cortas mal te frustra porque todo el mundo lo hace bien y tú estás cortando y estás cortando mal y el profesor no sabe que tú eres zurdo y que esas tijeras no son para ti, no sirven para ti. Entonces ahora me han dicho, oye, pues tienes que esforzarte más, tienes que hacer estas cosas de otra forma y no, es que no puede porque estas tijeras no están adaptadas a ti. exacto, exacto, no, pero es que este ejemplo, que no es ninguna tontería, es que esa metáfora, es que esto es una metáfora muy importante. Cuando hablamos del concepto discapacidad, y en este caso no es una discapacidad, tiene que ver simplemente con que en términos neurológicos hay personas que gestionan, vamos a decir, utilizan mejor la parte diestra y las personas zurdas, lo que tú dices. Esto no tiene nada que ver con discapacidad, pero Mm, cuando hablamos de, yendo al tema de discapacidad, una discapacidad no es solo eso que presenta un individuo, en este caso una dificultad grande para el desempeño de algo importante, sea sensorial, motor, no, intelectual, no. La discapacidad también tiene un componente social, que mm, tiene que ver con, de acuerdo, una persona es así, pero el medio, ¿qué es lo que hace? Porque en términos de discapacidad motora, la discapacidad motora también está sometida a un espectro. No todo el mundo que tiene una discapacidad motora va en una silla de ruedas. Personas que igual llevan muletas, personas que no llevan muletas, pero igual tienen dificultades con la motoridad. Vale, una persona con una silla de ruedas puede tener, es decir, hay que repensar la arquitectura, el urbanismo, el transporte. Puedes hacer que con esa situación que tiene esa persona sea mayor o incluso ya sea imposible que tenga participación en la vida pública, o puedes hacer que socialmente pues eso sea más manejable y permita acompañar a las personas y permita que las personas puedan tener participación ciudadana. Esto es lo mismo, cuando yo tengo el recuerdo de chavales, me acuerdo de un compañero que siempre lo mismo, nunca tenía la mesa tal, en lo de las tijeras. Fíjate tú lo que le puedes facilitar a la vida a una persona simplemente porque tengas el pupitre adecuado y unas tijeras, como ya yo creo que ahí hay mucha más sensibilidad, por no hablar, yo no sé si tú tuviste esa experiencia de maestros que no querían que escribieras con mm. Y con la mano la van a izquierda. escribir con la derecha. Claro, entonces, es que es lo que hablamos. Yo pienso que una de las cosas que mi libro tiene un montón es precisamente este componente social. Es decir, los individuos, claro que sí, nuestra especie, yo creo un montón en la fuerza del individuo, por supuesto, y somos una especie muy particular. Creo que si hay extraterrestres observándonos, esperemos que no sean Harkonnen ni mala gente, sean gente con una voluntad etnográfica. Tienen que flipar, porque dicen, pero esta gente, fíjate tú, cada uno es la leche. Pero es que luego como grupo, yo creo que tenemos más fuerza todavía. Ya. Y todavía muchos de estos conceptos no hay esta mirada social. Y cuando hablamos de autismo o de cualquier otra condición o situación que comporte discapacidad, todavía pesa demasiado la visión médica. Y tenemos que ir a la visión social del todo. No hay más. Totalmente. Pues vamos terminando, Ego, y Venga, antes de terminar tenemos siempre a Foxy, a la mascota del programa, al zorrito, lo tenemos escuchando todo lo que hemos dicho, y oye, oye, me escribe unos titulares que yo no he leído todavía, los leo sobre la marcha contigo y tú me dices si estás de acuerdo con el titular, si te gusta, si no, si tienes algo que matizar, lo que tú quieras. venga, va, dispara, madre mía, va. A ver los titulares, a ver qué dice el primero. Dice, fingir que eres una persona convencional es un fraude social que acaba arruinando tu salud física. Si es cierto, para algunas personas a ver, o sea, para muchas, hay personas que de verdad hacen esfuerzos gigantes por parecer normales, estoy poniendo muchas comillas, y hay personas que viven eso como una armadura en donde se tienen que meter, muy pesada, sí. Totalmente. El siguiente titular dice, la maternidad perfecta de Instagram son unas mentiras estéticas que deberían estar prohibidas por salud mental. Prohibir, no, hombre, no, déjate de prohibir, hombre. Prohibir no, si tú quieres tú lo consumes, no pasa Claro. nada. Pero tienes que tener, ¿cómo se llama? ¿Cómo decía Chomsky? Tienes que tener métodos de autodefensa. Mm, La educación, el conocimiento, el espíritu crítico, te tienes que poder defender.
por eso la educación es tan importante y leer mucho, porque eso es lo que te permite defenderte ante cierto tipo de, comillas, información o contenido. Pero prohibir no. A mí me parece fenomenal que alguien haga un vídeo de su maternidad happy flower. Fantástico. Fenomenal. El siguiente titular dice, el hiperfoco no es un don, es una dictadura mental que te obliga a elegir entre ganar un mundial o recoger a tu hijo. Hostia. Dile al zorrito este que se come, tiene que ir a tomarse un pastelito o algo. No diría tanto como eso, hombre. Yo pienso que, vamos a ver, eh, el hiperfoco es un poco como el propulsor de un cohete, ¿vale? Tienes una potencia ahí. Lo que pasa que luego el cohete es muy importante que siempre esté bien ensamblado. Hay un momento muy delicado cuando los cohetes salen, ¿verdad? Que tiene que ver si todo está bien ensamblado, puede estallar. Entonces, el hiperfoco, no, no, no. O sea, menos mal que nuestra especie tiene la capacidad de concentrarse en algo como lo hace, porque si no, no tendríamos ni satélites ni estaríamos tú y yo aquí hablando. Ni habríamos llegado a la luna como hace poco, ¿no? Claro, o sea, no, no, ni tendríamos vacunas, ni yo qué sé, o sea, o sea, el señor Mendel se pasó no sé cuánto tiempo haciendo experimentos ahí, el hombre ahí con las judías, o sea, ¿qué tipo de persona se tiene que poner ahí? No lo había pensado, lo del Méndez no lo había pensado, pero... Claro, pero es que es así, o sea, yo que a mí me fascina la vida de los artistas, de los músicos, a mí me flipa la gente que tiene música en su cabeza. O sea, es que es maravilloso. Otra cosa es que eso puede venir con otras dificultades. Entonces hay que acompañar las dificultades. Totalmente. El siguiente titular, quedan 3, dice, tu obsesión por optimizar a tu hijo no es educación, es el miedo a admitir que tú tampoco encajas en el sistema. A ver, mira, lo de optimizar a los hijos, no los o sea, de nuevo, en el libro también hay mucho bombardeo contra la idea de la normalidad que tenemos, ¿no? Porque ahora la normalidad también se ha mimetizado con el éxito. Se nos está empapando socialmente de que lo normal muchas veces tiene que ver con el éxito, con el adquirir cosas, con un tipo de vida, con un tipo de ocio. Eso no es verdad, o sea, lo normal, yo no sé, ya no sé qué lo que es normal, pero lo de optimizar a los hijos, hemos convertido en parte la maternidad en otro proceso productivo más. Entonces, ¿qué pasa? Que proyectamos en nuestros hijos como creación, vamos a decir, como producto, pues un montón a través de mi hijo si es perfecto, ¿verdad? Pues de algún modo yo soy el buen padre, la buena madre. Eso también existe, pero es que también como hay toda una mercadotecnia del método, pues claro, deja a tus hijos tranquilos, sinceramente. O sea, yo en el libro también lo digo. De hecho, en el libro acabo hablando de los gamberros. Hay que recuperar el gamberrismo. O sea, nuestros hijos, no te rías. O sea, la oda al gamberro. Acabo el libro con la senda escolar y los gamberros, ¿no? Porque hubo un tiempo donde yo en los años 80 y no vivía, vamos a decir, no vivía como aquí, que vivo en un sitio bastante bucólico en Suiza, que tengo vacas aquí al lado, no. Yo vivía en el extrarradio de Barcelona, ¿vale? En los años 80, y yo salía a la calle. Es que mi madre, que no era una punky, me decía, vete a la calle, hija. Y esto nosotros lo hemos vivido. Entonces, evidentemente, de nuevo, todo tiene su pro y su contra. También pasaban muchas cosas y evidentemente había historias terribles, ¿vale? Pero yo pienso que ahora tenemos una gran mercadotecnia del control y eso también lo ejercemos en nuestros hijos. Nuestros niños pequeños, nuestra infancia, tiene menos tiempo libre que nunca y todo está súper dirigido. Mejora a tu hijo, mejóralo, no, déjalo tranquilo ya, hombre. Ya se mejorará él. Eso lo he pensado muchas veces con las actividades extraescolares. Digo, por una parte tienen mucha suerte de que tienen muchas cosas en las que elegir, que a lo mejor hace unos años no había, que si guitarra, que si no sé qué, un montón de cosas, pero por otra parte están siempre ocupados, no tienen tiempo de irse al parque a perder el tiempo. Exacto, el concepto, pero es que fíjate, el concepto perder el tiempo, o sea, tenemos también una obsesión muy grande social con perder el tiempo, tienes que estar siempre mejorando y lo que hablamos de las actividades. Mira, yo hace tiempo leí en una entrevista que me pareció súper interesante porque era una mujer que por lo visto gestionaba colonias, campamentos, no sé si en Cataluña, desde hacía varias décadas. Y entonces ella había constatado cómo había ido cambiando las expectativas familiares respecto a lo que se buscaba en las colonias.
En los años 80, 90, deja al niño. Y si el niño se rompía una pierna, no era gran drama. Se entendía que un niño se podía romper una pierna y nadie sufría. Los padres y las madres en los años 80 enviaban al niño de campamentos y, hombre, pues sí, que no le pasa nada, lo vais a vigilar un poco, pero ya está, ¿vale? Ahora ella lo que decía es, mucha gente quiere muchas experiencias, pero todas muy seguras. Todo el mundo quiere que su niño haga, me lo voy a inventar, esquí de este acuático, escalada no sé dónde, boulder, lo que tú quieras, pero que el niño no le pase nada. A ver, la vida te van a pasar cosas y está maravilloso que puedas hacer actividades, pero también hay que aceptar que se te puede romper una pierna, un hijo. Mm, Totalmente. Quedan 2 titulares, vamos a ver. Siguiente dice: diagnosticar a un bebé con inteligencia artificial es el único acto de piedad real en un mundo que odia la diferencia. ¡Wow! Repito, el diagnóstico no es la clave. Mm, Es decir, yo te digo, el diagnóstico es fundamental, es crucial, porque eso te pone, vamos a decir, en la casilla de salida. Y es muy importante, en el caso de autismo, que haya un buen profesional con ojo clínico, con experiencia, ¿vale? Pero lo importante no es eso. Lo importante es qué tipo de mundo construimos para que todo el mundo tenga cabida y además sea cabida digna. Seamos como seamos. Curiosamente, sabemos más que nunca lo diversos que somos. Cuantas más cosas sabemos del cerebro, de cómo procesamos información, si es maravilloso, si es que sabemos muchas más cosas. Y en cambio estamos restringiendo nuestra idea de normalidad. Es un poco paradójico. En lugar de reventarla y entender que todo esto es o sea, que es normal, lo que hacemos es, no, ahora la gente tiene también, sabemos más que nunca estas cosas, pero mucha gente tiene mucho miedo a que sus niños o a que salgamos de esta línea. Entonces, no, el diagnóstico es una herramienta y es necesaria, pero lo importante es construyamos sociedades más habitables para todo el mundo. totalmente. El último titular de Foxy dice: la vida moderna es un traje de talla única, diseñado para mediocres, para castigar a los cerebros divergentes. No sé si están, no sé si, vamos a ver, lo del tema de la mediocridad. Nuestra especie es muy social, por razones también evolutivas, es decir, cuando vivíamos apiñados en pequeños grupos, pues necesitábamos la fuerza de lo colectivo, ¿no? Tenemos necesidad muy grande de pertenencia. Mm, Y nuestra especie también, que también tiene sus cositas feas, pues también penaliza rápidamente aquello que parece no pertenece. Tenemos un poco ese doble filo. Queremos pertenecer, no queremos al que no pertenece, ¿vale? Lo bueno es que se nos puede educar, eso es lo bueno. No somos como los chimpancés, que eso ya es... Te quiero decir, el chimpancé cuando encuentra a alguien que viene de otro clan, lo más probable es que lo acabe matando, aunque también sobre el comportamiento animal también está muy interesante porque, en fin, van cayendo cosas, ¿no? Mitos, ¿no? mm, La cuestión es, no sé si nuestras sociedades premian a la mediocridad, pero sí que pienso que tenemos todavía, repito, ideas muy restringidas sobre lo que es un ser humano. Y nuestra especie, pues, tiene cosas fantásticas, también tiene cosas que son lamentables, y tenemos simplemente que ser, yo creo que más generosos en entender que somos realmente una especie muy diversa y que también en nuestra cooperación reside posiblemente nuestra mayor fortaleza. Pues buen mensaje para acabar, pero antes de acabar, precisamente, si quieres dejar algún mensaje a modo resumen de todo lo que hemos hablado, si los que nos están escuchando se tienen que quedar con una cosita, ¿qué cosita sería? Jo, qué cosita sería, tío. Pues mira, yo cuando decidí escribir No pasa nada, no pensaba ni siquiera sabía que se llamaría No pasa nada. O sea, digamos que mi historia fue una excusa para montar un libro, ¿no? Y una cosa que me está pareciendo bonita es que un libro, en una pequeña comunidad que se está creando, se está convirtiendo en la excusa para hablar de temas que son muy amplios y que nos afectan a todos. Y pienso que para mí lo importante es que cuando yo pienso en mi hija, yo a mi hija no la cambiaría por nada, ni quiero cambiar su naturaleza, ¿no? Pero pienso que
tiene derecho y creo que tiene una vida y puede tener una vida digna que merece ser vivida, ¿no? Y eso es un objetivo colectivo, porque al final lo que nos une, yo no sé si tú tienes hijos, no tengo ni idea, pero independientemente de que no seamos padres o madres, las viviremos en un lugar mejor cuando realmente todo el mundo tenga derecho a habitarlo, ¿no? Y eso en un momento ahora muy supremacista, porque estamos en un mundo donde las ideas supremacistas están ahí a tope, ¿no? Que están muy conectadas con lo individualista, el yo, mi, ¿verdad? Pues pienso que esto es lo más subversivo y es la manera de defensa más poderosa que tenemos como colectivo, como grupo. Pues pone buen mensaje para ir acabando, y para quien quiera profundizar un poquito más todavía, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales? ¿Dónde pueden comprar el libro? Jo, madre mía, pues en redes sociales, pues tengo Bego Prados, soy Bego Prados, es un despropósito de cuenta, es una cuenta minúscula, o sea, no tal. Y luego, pues el libro, pues como tengo la suerte de que Espasa me dio la oportunidad, mi libro es muy raro, porque es un libro que habla de temas, pues, tú imagínate, ¿no? De discapacidad, todo esto, con un poco de humor, sí. Pues lo puedes encontrar ahora mismo, creo que en casi todas las librerías. O sea, tengo la suerte de que está bien distribuido. También está en plataformas, pues tipo, ya sabéis, ¿no? Amazon y este tipo de cosas también. Y en fin, que es un libro que está disponible en muchos sitios. Pero mira, ahora hablar del libro, no sé, leed otras cosas, hay que leer. Es un libro que también invita a leer muchas cosas. Para quien quiera comprarlo, quien quiera profundizar, lo pondré en la descripción del vídeo, tanto las redes sociales como el enlace para el libro de Espasa o de Amazon. Y nada más, Bego, con eso sí que terminamos ya. No te vayas, que ahora te comento otra cosita, pero ya con esto terminamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Igualmente. Chao. Chao.